Ahora sí entremos en materia y volvemos a nuestra serie El precio de seguir a Jesús. Dígale que tiene a su lado: viaje para uno, tu pasado no está invitado. Dígaselo con convicción. Amén. Muy bien, este mensaje está dirigido a personas que aman a Jesús. Pero en medio de la cultura cristiana que se levanta el día de hoy, se ha levantado una generación que quiere los beneficios de la resurrección, los beneficios que Jesús obtuvo al morir y resucitar en la cruz, pero no quieren la cruz de Jesús, porque quieren un destino sin morir a su historia, sin morir a su pasado. Quieren la gloria, pero no quieren soltar el peso de lo que hoy Dios desea que tú dejes atrás. Por eso la realidad es que el Evangelio no es un pase libre para andar con la vida cargando con cosas que Dios desea que sueltes al día de hoy. Una relación con Jesús no es una invitación a vivir cómodamente, simplemente superficial, sino que es un llamado, diga conmigo, radical, a cargar algo más pesado que nuestros errores, que nuestro orgullo, que nuestro pasado. Y ese llamado radical es a cargar algo que es muy poderoso y tiene el poder y la capacidad de romper con nuestro pasado, hacernos libres de nuestros errores, perdonarnos. Y eso que Dios desea que tú cargues en tu corazón se llama la cruz de Cristo. Por eso la cruz tiene que ir más allá de un símbolo decorativo. ¿Recuerda usted que hace 2000 años atrás, Cristo que fue ¿qué? Crucificado? Y cuando la gente veía la cruz, no veían un símbolo religioso, no veían algo que quisieran cargar en su cuello, no veían algo que a lo mejor querían como algo decorativo en su hogar. Quiero decirles que cuando la gente miraba la cruz en aquella época, veía un símbolo de maldición, de castigo, veía un símbolo que provocaba miedo, una sentencia de muerte, porque aquellas personas que cometían delitos y que eran sentenciados por el imperio eran enjuiciados para ser crucificados. Por eso, cuando miramos a la cruz, lo que tenemos que ver es una sentencia de muerte, donde se nos invita a morir a nuestro pasado, donde se nos invita a morir a nuestros pecados, donde nos invita a morir a aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Y cuando tomamos la decisión voluntaria de morir a aquellas cosas que hoy Jesús desea que no carguemos, es cuando realmente empieza nuestra verdadera vida y resucitamos con una nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso cuando Jesús dice toma tu cruz y sígueme, Él no te está pidiendo que mejores. Él lo que te está pidiendo en esta mañana es que tú mueras a tu ego, tú mueras a esa historia rota de tu vida, tú mueras a la necesidad de tener control y resucites a una mejor vida que solo Jesús puede ofrecer. Dice la Biblia en San Juan 14:24, y estas palabras qué bueno que hicieran eco en tu corazón el día de hoy. Dice la Biblia: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en tierra y muera, mira allí la expresión, el grano tiene que caer y ¿qué? Morir, queda solo, pero su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. En otras palabras, si usted no muere a su pasado, usted no va a dar fruto. Si usted no suelta lo que le está lastrando, lo que le está estancando, usted no va a florecer. Y si usted no entierra lo viejo, usted no va a ver nacer cosas buenas en su vida. Entonces, si no puedes morir, eso significa que sigues abrazando aquellas cosas que nos han roto. Porque mientras abracemos lo que nos rompió, lo que nos dañó, nunca podremos resucitar. Si sigues justificando lo que te mantiene muerto, jamás podrás recibir el perdón. Por eso la pregunta en esta mañana que todos deberíamos hacernos el día de hoy es: ¿vamos a seguir viviendo con lo que nos marcó? ¿Vamos a seguir abrazando lo que nos dañó? ¿Vamos a seguir anclados en aquellas cosas que han generado heridas?
¿O vamos a empezar a caminar al lado de quien nos salvó y vamos a creerle a aquel que murió en una cruz, pero a través de su muerte hoy nos ofrece vida y vida eterna? Así que hoy el Señor desea que tú no cargues con tu pasado, sino que hoy decidamos en este acto simbólico morir con Jesús. Y cuando lo hacemos, en ese momento es que vienen cosas buenas para todos los que decidimos creer en Jesús. Por eso en esta mañana yo quiero hablarte de 3 cosas que nos van a ayudar a abrazar la cruz. Y cuando hoy las entiendas y las apliques en tu corazón, vas a empezar a generar cambios, transformación y la sanidad que Jesús desea para tu vida. Por eso el punto número 1, diga conmigo, no puedes abrazar la cruz si todavía estás abrazando una herida. No puedes abrazar la cruz si todavía abrazas tu herida. Y para ello quiero que leamos Lucas capítulo 9, versículo 23, y dice: si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tome su cruz y sígame cada día. Entonces, hay algo más peligroso que una herida, ¿y sabe qué es? Permitir que esa herida abierta siga definiendo tu identidad. Porque vivimos en una cultura donde el dolor se ha convertido en identidad, donde el dolor se ha vuelto un mensaje, donde el dolor incluso se ha vuelto algo estético, y por eso vemos a diario a través de redes sociales cómo se publican traumas, cómo hay personas que coleccionan tristezas, cómo se comparte en la sociedad dolores como si fueran medallas o algo que colgar. Pero cuando venimos a la palabra, cuando venimos a esa relación con Jesús, Él nos habla de que el Evangelio no viene como un paliativo, es decir, el tener una relación con Jesús no es un grupo de terapia donde solamente tú vienes, lloras, desahogas tus emociones, pero sigues estando roto. ¿Por qué? Porque el mensaje central del Evangelio es entender que en la cruz fueron clavados mis heridas, mi pasado, mis traumas y los egos. Y por eso cuando Jesús nos llama a la cruz, a seguirlo a Él, lo que encontramos allí no es un paliativo, no es una cura momentánea, sino una solución que permanece y nos ayuda a cicatrizar cualquier herida que esté abierta. Por eso tenemos que abrazar la cruz, por eso tenemos que venir a Jesús. Dígale a la persona que tiene a su lado: tienes que ir a la cruz y tienes que ir a Jesús. Ahora, muchos me están siguiendo al Cristo de la cruz, sino un Cristo muerto. Y quiero decirles a ustedes en esta mañana, aunque hablemos hoy de la cruz y usted mire la cruz, hay un detalle importante, y es que la cruz está vacía, porque quien murió en la cruz ha resucitado, está vivo el día de hoy. No oigo decir amén. Eso significa que su obra quedó completa, no está inconclusa, y por lo tanto tú puedes ir con la libertad de llevar a la cruz tus heridas, entregar esas heridas, y cuando tú lo haces es allí donde activamos el propósito sanador de Jesús obrado o ejecutado en la cruz. Por eso recuerden esta mañana, cuando hay heridas que no han sido tratadas, se vuelven un discurso. Cuando tú no llevas tus heridas a la cruz, ¿sabe qué pasa? Te das cuenta que repites tu dolor con propósito. Cuando usas lo que sufriste para justificar, para no creer. Cuando utilizas conversaciones que terminan en lo que viste y no lo que estás llamado a vivir. ¿Eso de qué está hablando? De que esa persona no ha llevado esa herida a la cruz. Una herida escondida en otro se vuelve personalidad. ¿Y sabe qué pasa? Que esa herida rota empieza a sobrevivir y empieza a hacer que esa persona hable en un tono de victimismo, hable o enmascare sus traumas. ¿Por qué? Porque mientras no lleves a la cruz, mucha gente va a disfrazar sus heridas como algo parte de su carácter. ¿Me hago entender? Cuando alguien dice yo soy así, nadie me va a cambiar. Cuando alguien dice, por ejemplo, que esa persona es sincera y tiene que decir la verdad, ese exceso de sinceridad es orgullo, y ese orgullo puede tener su raíz en una herida que aún no ha sido sanada. Cuando una herida sostenida se vuelve una cárcel emocional de rejas invisibles que solo tú sostienes, que nadie más las ve, que nadie más las siente, pero esas heridas sabotean tu relación con Dios, te cierran cada vez que alguien quiere amarte, te bloquean cada vez que una nueva puerta se abre. No es el diablo, no es tu historia, no es la gente, son las cadenas que alguien un día decidió abrazar
porque se siente, entre comillas, protegido en esa herida y no la quiere soltar. Pero la realidad es que tú eres más que tu herida, tú eres más que tu dolor. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió en la cruz para vendar y sanar tus heridas. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, no eres lo que perdiste. Muchos son etiquetados por un divorcio y tú no eres tu divorcio. Tú no eres el abuso que sufriste en la infancia. No eres esa persona que fue abandonada. No estás definido por el rechazo. No estás definido por si faltó papá o mamá en tu infancia. Ni mucho menos eres el error que cometiste. No eres el pecado que confesaste tiempo atrás. Ni eres la temporada que te rompió. No eres la traición que sufriste, ni el diagnóstico que te dieron. No eres la pobreza que te marcó, ni eres el trauma que repites. Diga conmigo: yo soy lo que Cristo hizo por mí. Yo soy lo que Jesús quiere que yo sea. Porque se libró una batalla en el cielo y en el infierno, y el resultado de esa batalla fue un Cristo victorioso que nos da una identidad que va por encima de lo que el mundo y el diablo quiere que tú catalogues y etiquetes en tu propia vida. Por eso necesitas recordar en esta mañana y diga conmigo que soy amado. Y ese amor no depende de tu rendimiento, ni de tus pasos, ni de tus logros, sino de cuán ancho es el amor de Cristo mostrado en la cruz del Calvario. Alguien diga amén. Diga conmigo: soy redimido. Eso significa que fuiste comprado con sangre, rescatado del lodo y perdonado. Escucha en esta mañana: completamente. Nada se escapó a la redención de Jesús. Di conmigo: soy restaurado. No a la versión antigua, sino una que nunca has imaginado, porque quien viene a Jesús es una nueva creación. Diga conmigo: soy levantado. Porque Dios nos levantó desde los lugares más oscuros. ¿A cuánto les pasó esto? Y Dios no nos dejó en el suelo. Desde que nos levantó, Él sigue con nosotros de pie, y cada vez que queremos caer, Él vuelve y nos levanta. Amén. Diga conmigo: soy sellado. Diga fuerte: soy sellado, porque ha sido marcado por el Espíritu Santo. Y aunque el propósito del infierno es robarte esa bendición, si fuiste sellado por el Espíritu Santo, eso nadie te lo puede quitar. Diga conmigo: soy transformado, porque Dios no solamente me limpió. Diga conmigo: Dios me rehizo de adentro hacia afuera. Pero esto no se queda aquí. Diga conmigo: soy llamado. Porque no solo Él te sana, sino que te asigna, te envía, te activa y regenera tu vida por completo. Diga conmigo: soy empoderado, no con fuerza humana, sino con la gracia sobrenatural del poder de Dios. Diga conmigo: soy renacido. ¿Sabes por qué? Porque Él te dio una nueva historia, una nueva naturaleza, una nueva dirección, un propósito que es eterno. Y el infierno no puede prevalecer sobre él. Di conmigo en esta mañana: soy heredero. Pero escucha, no de traumas, no de historias que ya quedaron atrás, sino de promesas que se gestaron en los cielos, se lucharon en la cruz y se reciben en la resurrección de Jesucristo. Diga conmigo: soy portador de su gloria, porque el Espíritu Santo, dígalo conmigo, habita en mí. Y no hay lugar para el dolor. Y diga fuerte: soy un milagro en proceso, porque soy la prueba de que Dios hace nuevas las cosas todos los días. Entonces, estas declaraciones que acabamos de hacer son el resultado de alguien que lleva a la cruz ¿qué? Sus heridas y su dolor. Por eso dice Isaías 53:5, léelo conmigo: Él fue traspasado, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y escucha: y por sus heridas fuiste sano. Por eso en esta mañana lo que tú no sueltas se va a convertir en el Dios que tú adoras en lo secreto. Porque para poder sanar tú tienes que soltar. Porque por eso digo en esta mañana: tu herida no es tu identidad, porque cuando tú llevas a la cruz esa herida,
¿Sabe qué revela esa herida? Que es una mentira que el diablo te hizo creer, y por lo tanto en el dejarla en la cruz adoptas una nueva identidad, y esa nueva identidad rompe ese parámetro, rompe esa fortaleza mental y nos ayuda a creer y nos ayuda a autoconvencernos de que en la cruz somos sanados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso cuando el Espíritu Santo viene a la vida de alguien que está herido, ¿sabe cuál es el fruto que produce? Diga conmigo el amor. Diga conmigo fuerte el amor. Porque el amor de Dios va más profundo que cualquier herida humana. El amor de Dios no solamente abraza, el amor de Dios reconstruye desde adentro. El amor de Dios no solamente consuela, el amor de Dios trae propósito eterno. Y cuando decidimos soltar ese dolor y esas heridas, Dios empieza a mostrar quién realmente eres con Él y sin Él. Entonces, si hay alguien que esté herido en esta mañana, tienes que decir en tu corazón: Espíritu Santo, produce en mí el fruto del amor. Porque no puedes abrazar una herida y a Dios al mismo tiempo. No puedes levantar tu pasado y tu propósito al mismo tiempo. No puedes ser libre en tu alma y seguir atado a aquellas cosas que generan dolor. Si quieres en esta mañana sanar tu corazón, necesitas pedirle a Jesús que llene tu corazón de amor. ¿Por qué? Porque como lo dijimos ahora, la máxima expresión del amor de Dios, ¿dónde se demostró? En la cruz del Calvario. Y cuando tú recibes a Jesús, el Jesús que fue crucificado está recibiendo la plenitud del amor de Dios. Por eso cuando vamos a la cruz, ¿qué hacemos? Soltamos las heridas, y cuando tú sueltas las heridas, tus manos están vacías. Y cuando tú vacías tus manos, ¿qué dejamos allí? El resentimiento, los recuerdos, las heridas, las etiquetas, el rechazo, el enojo. Y cuando tú sueltas eso y tus manos están vacías, ¿qué va a ocurrir? Que vas a poder recibir el amor de Dios que sana y genera una nueva identidad. Te pregunto en esta mañana: ¿estás más apegado a tus heridas que a lo que Dios puede hacer? ¿O estás dispuesto a dejar de contar con el dolor y empezar a vivir para el propósito de Dios? ¿Quieres que la cruz de Jesús en esta mañana genere vida en tu corazón? Entonces, di conmigo: voy a entregar mis heridas a Jesús. ¿Lo creen conmigo? Digan amén. Pero hay un segundo punto que ocurre en la cruz, y es que no puedes vivir en el propósito ¿con qué? Con los grilletes de la culpa. Y vámonos a 2 Corintios 5:17. Pablo dice: el que está en Cristo, nueva creación es, lo viejo ha pasado. ¿Y qué pasa cuando ya queda atrás lo viejo? Lo nuevo ha llegado. Entonces, uno de los grilletes más pesados, escuche esto, no es el pecado, sino que es la culpa que queda después de haber sido perdonado. ¿Por qué? Porque muchos, cuando reciben a Jesús, siguen aún atados a ese eco interior que el enemigo levanta como una voz interna y quiere convencernos de que no hemos sido perdonados o no hemos sido libres totalmente del pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú decides ir a la cruz, escucha esto, Jesús nos perdona, Jesús nos ofrece una nueva oportunidad, pero di conmigo, ese perdón hay que creerlo, hay que recibirlo y sobre todo hay que vivirlo. ¿Qué desea el Señor en esta mañana que tú hagas con estas tres cosas? Él desea que ese perdón lo creamos con todo el corazón, porque acabo de decir, hay un enemigo que va a intentar convencerte de que no has sido perdonado, y es por eso que el perdón no es solamente algo que se recibe, sino que hay que creerlo todos los días. Y cuando tú recibes y crees el perdón que Dios te da, entonces hay que empezar a vivirlo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo debemos vivir el perdón? Cuando fallamos. ¿Cuándo debemos vivir el perdón? Cuando somos tentados, cuando somos atacados. ¿Cuándo debemos vivir en el perdón? Cuando el enemigo intenta convencernos de que la sangre de Cristo no ha cubierto todos nuestros faltantes. Porque ¿qué ocurrió en la cruz? En la cruz Cristo hizo su trabajo. En la cruz la gracia de Dios
cubrió la deuda que tenían nuestros pecados, y la sangre de Cristo, que fue el intercambio monetario espiritual para que fuéramos perdonados, dice la Biblia, nos limpió de todo historial de pecado, de maldad, de errores y fracasos. Y cuando recibimos la sangre de Cristo de manera simbólica en nuestro corazón, ¿qué hizo la sangre? Limpió totalmente cualquier herida del pasado, cualquier pecado en esta mañana. Y es por eso que debemos creer y confesar con nuestra boca que la sangre de Cristo, diga conmigo, ya me hizo libre de cualquier peso del pecado, de cualquier peso de la culpa. Por eso en esta mañana hay que creerla. Dígalo una vez más, porque si no creo, estoy declarando que la cruz no fue suficiente para mí. Por eso el enemigo va a hacer que usted dude del perdón de Dios. Porque cuando alguien duda del perdón de Dios, ¿sabe de qué está dudando? Del amor de Dios. Cuando alguien duda del amor de Dios, entonces no puede estar en comunión con el Creador. ¿Alguien me sigue? Diga amén. Entonces hay que creerlo, hay que recibirlo, porque el perdón es un regalo. Pero este regalo no requiere un esfuerzo de nuestra parte. Dice la Biblia que el perdón es un regalo gratuito que está a la mesa, y simplemente nosotros tenemos que extendernos para recibir ese regalo. Pero sobre todo, dije ahora, hay que vivirlo. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en el perdón, escucha esto, nunca más vas a arrastrar el ayer, porque el perdón libera nuestro corazón y nos permite recibir totalmente la gracia de Dios. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación, nueva traducción viviente, no hay condenación para quienes, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque ¿qué va a hacer el enemigo? Recordar lo que hicimos. El enemigo va a hacer que tengamos presente que nuestros errores no han cambiado, pero la gracia de Dios y el perdón de Dios va a hacer que nosotros podamos superar, olvidar y empezar a vivir en el camino que Dios tiene para nosotros. Por eso repita conmigo, hoy necesito el perdón de Dios. Hoy necesito vivir en el perdón de Dios. ¿Y sabe usted cómo hoy Dios puede ayudarte a vivir en el perdón? Él lo hace a través del Espíritu Santo. Y así como en el primer punto, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Diga conmigo, el amor. En el fruto del Espíritu, diga fuerte, es el gozo. ¿Sabe por qué el gozo? Porque el gozo es una evidencia de que tú has soltado la culpa y estás abrazando el perdón. El gozo no llega cuando todo está bien afuera. El gozo viene cuando estás peleando dentro de ti y sabes que lo que Dios te ofrece es mejor. Porque el gozo llega para erradicar la falta del perdón, y el gozo hace que huya de tu mente y de tu corazón cualquier pensamiento de castigo, cualquier pensamiento que el enemigo quiera traer a tu vida. Por eso dice la Biblia que donde hay gozo hay libertad, donde hay gozo hay propósito, y donde hay gozo está Dios. Entonces, cuando sientas que estás atrapado en la falta de perdón, ¿qué le vas a decir al Espíritu Santo? Trae el gozo de tu salvación. Trae el gozo del Espíritu Santo. Y cuando ese gozo viene, vas a vivir en libertad. Pero número 3, no puedes correr a la meta ¿con qué? Con la mirada puesta en el retrovisor. Imagínese a alguien que está en un maratón y esa persona corre en esa maratón, pero está mirando todo el tiempo atrás. ¿Qué le va a ocurrir a ese corredor? Que se va a tropezar y va a caer tarde o temprano, porque tiene su mirada no puesta en la meta, sino en lo que está atrás. El mirar atrás impide que veamos lo que está adelante. El que está mirando atrás no puede ver qué obstáculos hay en el camino. El que está mirando atrás no puede enfocarse realmente en llegar a ese destino. Por eso, cuando vamos a la cruz, una tercera cosa que Dios quiere que hagamos en nosotros es que empecemos a mirar a la cruz y dejemos de mirar nuestro pasado. Dice la Biblia en Filipenses 3, 13 al 14, olvidando el pasado, dice Pablo, y fijando la mirada en lo que tengo por delante, prosigo hasta llegar al final de la carrera y recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Por eso la persona que vive en el retrovisor de su vida
jamás puede corregir para vivir su futuro y su presente. Porque Dios quiere que tú sueltes tu pasado, porque quien vive en el pasado vive en una trampa emocional, pero quien vive mirando a Jesús, lo que está mirando es esperanza, está mirando futuro, está mirando propósito y está viendo el presente que Dios quiere traer a su vida. Por eso la invitación de Pablo, ¿cuál era? Mirar hacia adelante, ver el propósito, mirar a Jesús. Y cuando lo hacemos es a través de ese ejercicio que soltamos nuestro pasado. Pero ¿qué herramienta puede traer el Espíritu Santo para que usted pueda vivir en el futuro de Dios, en el propósito de Dios y no en su pasado? Diga conmigo: el fruto del Espíritu de la paz. Porque la paz no es una sensación momentánea, hablo de la paz que da Dios, sino la consecuencia de vivir en relación con el Creador. Esa es la paz de Dios. Por eso quien está en la paz de Dios no depende de sus circunstancias pasadas ni actuales, no depende de lo que pasa a su alrededor, sino que depende de lo que está ocurriendo en su interior, porque cuando la paz de Dios gobierna el corazón de una persona, esa persona está libre de la preocupación, está libre de la ansiedad, está libre de cualquier cosa que pueda entorpecer ese estado de quietud que solo Dios puede ofrecer. ¿Ustedes se acuerdan de la esposa de Lot? ¿La han leído en la Biblia? ¿Qué le pasó a ella? ¿Y usted cree que ella se convirtió en estatua de sal? ¿Por qué? ¿Por mirar atrás o porque era mala? ¿Por qué? ¿Por mirar a dónde? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia a través de ese ejemplo? Que cuando usted mira atrás, usted pierde oportunidades. Cuando usted vive en el pasado, pierde dirección. Cuando usted vive en el pasado, pierde pasión, pierde movilidad. Cuando usted vive anclado en lo que ya pasó, nunca va a crecer, nunca va a madurar. Y es por eso que usted tiene de mirar y fijar su vista al frente. Recuerda el corredor que mira adelante, ¿qué puede ver? Obstáculos. El corredor que mira adelante puede ver la meta. El corredor que está mirando adelante puede ver cómo se acerca a ese premio. El corredor que mira adelante va a avanzar en la vida. Y hoy desea el Señor que cuando tú mires a la cruz, ya dejes de vivir en el pasado, lo sueltes y puedas ver el beneficio que Él solo puede ofrecerte en esa cruz. Dice Hebreos 12:2, fijemos, léalo conmigo, fijemos la mirada en quién. ¿En quién tenemos que fijar nuestra mirada? Dígale que tiene a su lado, fije su mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Entonces, en esta mañana, para convertirnos en esa persona que Dios desea que seamos, número 1, diga conmigo, voy a vivir para el propósito de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos para el propósito de Dios? Cuando dejo de abrazar las heridas. Deja de abrazar tus heridas. Número 2, Dios desea que vivamos para su propósito cuando soltamos ¿qué? La culpa. Y número 3, Dios desea que vivas para el propósito de Dios cuando dejas de mirar tu pasado y empiezas a mirar adelante. ¿Cuántos desean en esta mañana poder sanar su vida? ¿Cuántos desean en esta mañana poder soltar su pasado? ¿Y cuántos desean en esta mañana poder ser libres de la culpa? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a ver a Jesús. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Dígalo conmigo, todos los días. Cuando sientas esa voz interna que te culpa por algo que ya pasó, vas a mirar a la cruz. Cuando sientas que no hay futuro y sigues anclado en tus defectos que ya pasaron, debes mirar a la cruz. Cuando sientas que quien te lastimó, quien te hirió, quiere ser esa voz interna en tu corazón que defina tu identidad, mira a la cruz y mira a Jesús. Y vas a ver allí a Cristo muriendo por tus errores, por tus fracasos. Dice la Biblia y lo leímos, herido por nuestros pecados, pero sus heridas nos curan, sus heridas nos sanan. Su obra en la cruz me libra de mi pasado y su obra en la cruz ha roto toda culpa en mi interior. ¿Cuánto lo creen? Digan amén.